Y dentro de mi carrera, a mí siempre me pareció muy atractivo el tema de la innovación en alimentos. Siempre estuve orientada a ese lado. Así que ahí fue cuando aprendí sobre las algas, de su poder nutricional, lo sustentables que son, el tema de los recolectores de algas en Chile, que son muy mal pagados, y lo versátil que son en cuanto a ingredientes para alimentos y otro tipo de materiales. Hoy por hoy la población mundial está aumentando exponencialmente, se necesita más terreno para que esta población viva, pero a la vez se necesitan más alimentos para estas personas y obviamente la agricultura utiliza mucho suelo, además de que utiliza mucha agua, entonces es mucho más sustentable poder usar algas como ingredientes para ir reemplazando otros ingredientes vegetales terrestres, porque son altas en vitaminas, minerales, antioxidantes, tienen proteínas, tienen aminoácidos esenciales, tienen mucha fibra, tienen grasas, pero son de las grasas positivas, omega 3, omega 6. Y lo bueno que considero yo es que todo esto es en muy pocas calorías por porción. Plásticos que se utilizan en el proceso de la industria alimenticia o de la agricultura, que no están visibilizados para el consumidor final, pero que también generan mucho desecho. Entonces nosotros empezamos también a ver ese espacio que no estaba siendo atendido, porque también desarrollar un packaging de alimentos tiene que cumplir muchas exigencias. Creo que como consumidores es nuestro deber cuestionarnos un poco los modelos tradicionales, porque el cambio climático no es una broma. Yo creo que todos nos hemos ido dando cuenta de lo real que es. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio vibrante del Future Hacker, donde nos anticipamos al futuro con una mirada en la sociedad, tecnología, innovación y ciencias. Soy Eduardo Hija y en el episodio de hoy exploraremos un tema fascinante, el poder de las algas y la naturaleza en la innovación actual. Descubriremos cómo estos recursos naturales están revolucionando no solo nuestra alimentación, sino también el desarrollo de embalajes ecológicos. Para guiarnos en esta exploración contamos con la presencia de Alejandra Allendez, una pionera en el ámbito de la sostenibilidad. Como cofundadora y CEO de Kelp, Alejandra lideró la innovación no solo en alimentos basados en algas, sino también en el desarrollo de embalajes sostenibles, transformando productos tradicionales en soluciones más ecológicas y beneficiosas para nuestro planeta. La relevancia de este tema radica en la urgente necesidad de encontrar alternativas sostenibles y nutritivas que respondan, a los desafíos ambientales y de la salud de nuestro tiempo. Alejandra, con su profundo compromiso con el emprendimiento femenino y la innovación, es una líder en este cambio hacia el futuro alimentario más sostenible. Si este tema te intriga tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y compartir este episodio. Iniciamos este viaje hacia el futuro de la alimentación ahora en Future Hacker. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿bien y tú? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por tu tiempo. Bueno, Alejandra, empezamos con tu historia un poco, contanos un poco de tu camino, ¿no? Desde ingeniera agrónoma hasta el CEO de Kelp. ¿Cuál fue el momento clave que definió tu enfoque hacia la innovación en alimentos sostenibles? Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación también. Yo estudié Ingeniería Agronómica en la Universidad de Chile y como parte de mi proyecto de título desarrollé una investigación sobre hamburguesas de algas, hamburguesas de cochayuyo específicamente, que es una alga endémica chilena. Y esto era parte como un proyecto de la JUNAEB, que es una entidad gubernamental chilena que apoya la alimentación de los estudiantes. Entonces era un proyecto para desarrollar alimentos más saludables para los chicos en los colegios. Y encontré este tema muy interesante, ya que como al 99% de los chilenos a mí me cargaba el cochayuyo, entonces hacer una hamburguesa más encima enfocada para niños parecía un desafío muy interesante. Y dentro de mi carrera a mí siempre me pareció muy atractivo el tema de la innovación en alimentos. Siempre estuve orientada a ese lado. Así que ahí fue cuando aprendí sobre las algas, de su poder nutricional, lo sustentables que son,
el tema de los recolectores de algas en Chile, que son muy mal pagados, y lo versátil que son en cuanto a ingredientes para alimentos y otro tipo de materiales. Así que me fue muy bien, pude desarrollar esta hamburguesa, me fue súper bien con los niños, y ahí me di cuenta de que había un tremendo potencial en este proyecto, que podía un poco revolucionar el tema de las proteínas alternativas. Esto fue el 2012, así que en esa época, por lo menos en Chile, la alternativa que teníamos a la carne era soya, así que no era como hoy, que existen muchas otras alternativas de origen vegetal. Y nada, como era un proyecto de título, lo que sucede en Chile por lo general es que queda ahí archivado y es un estudio más. Entonces yo hasta ese momento nunca había tenido el interés o la inquietud de hacer mi propia empresa. La verdad es que no era algo que estuviera dentro de mi visión, pero como el proyecto me pareció tan interesante y sentí que tenía tanto potencial y que podía generar un impacto tan positivo, quería hacer algo con este. Y fue por eso que entré a un máster de gestión y emprendimiento tecnológico para un poco poder aprender de cómo desarrollar mi propia empresa. Todavía no muy convencida de querer yo hacerla, pero por último para tratar de darle vida a este proyecto. Y ahí fue cuando conocí a mi socio, que él es ingeniero industrial y lleva muchos años de experiencia en el área financiera, que se llama Alonso Díaz, y con él decidimos ya empezar a darle forma a este proyecto. De nuevo hicimos nuestra tesis, ya como un estudio de mercado, un modelo de negocios para una industria de alimentos en torno a productos a base de algas. Pudimos validar que la hamburguesa era un buen producto con el cual partir. Validamos también que el early adopter, o como cliente que más estaba sintiendo el dolor de buscar nuevas alternativas alimentarias, era la gente vegana o que consumía solo alimentos plant-based. Entonces ahí también hubo cambios en la formulación para poder adecuarnos a ese tipo de cliente. Y ya después de eso empezamos a darle un poco más de vida a este proyecto, partiendo muy pequeño. De hecho, en Chile existe una forma donde uno puede armar un formato de microempresa familiar, donde de forma legal y con todos los permisos uno puede producir alimentos en su casa y luego venderlos con todas las regulaciones. Así que eso hicimos en la casa de mis papás, sacamos este permiso, nosotros hacíamos los productos, sobre todo yo, porque finalmente yo trabajaba freelance, entonces tenía más tiempo para adecuarme a los horarios. Entonces por eso también partí como el CEO y todo, en verdad, hacía los productos, despachaba, buscaba clientes. O sea, como todo emprendedor que parte haciendo de todo. Y de ahí fue agarrando forma. También nos encontramos con el desafío de cómo estandarizar las algas como un ingrediente, ya que como en Chile es un recurso natural, son praderas naturales que crecen en el mar. Se comporta distinto una alga que sea más madura, que una alga más joven, que si viene de la zona centro, si viene del sur. Pero eso nosotros no se lo podíamos pedir al recolector. Teníamos que nosotros ver cómo estandarizar en un proceso previo este ingrediente para que finalmente el producto final fuera siempre el mismo. Así que también tuvimos harta investigación en torno a eso. No había mucho disponible en torno a algas como ingrediente para alimentos, entonces la verdad es que sí, desarrollamos mucha investigación. Y si bien estuvimos vendiendo algunos productos, más que nada para ir dando validación y haciendo mejoras, como prototipar un poco las recetas y nuestra marca, el concepto, el formato de packaging, todas esas cosas. Ya el 2019 nos lanzamos más formal con la marca establecida a vender a través de tiendas independientes, sobre todo cadenas pequeñas de restaurante, y a través de nuestro e-commerce. Perfecto. Bueno, qué jornada, vaya jornada, o sea, desde la investigación, ¿no?, de la universidad y luego a los platos de la gente. Y una pregunta, una curiosidad, el alga que has comentado, el tipo de alga que tiene ahí en Chile, es algo que ya la gente ya solía consumir de forma natural, o sea, no como ingrediente, sino como alimento, como en Japón, por ejemplo, que se utiliza el alga directamente para comer. No sé, ¿cómo es eso?
Mira, no, la verdad es que irónicamente no, al contrario, Chile tiene una visión muy globalizada, entonces tenemos mucha influencia de otro tipo de cocinas, más que la propia, que de hecho se ha ido perdiendo la tradición gastronómica chilena. Entonces hablar de consumir algas era algo muy complejo en esa época. De hecho, la gran mayoría de las personas tenían una percepción súper negativa en torno a ellas, porque el único acercamiento que habían tenido era como una ensalada tipo ceviche de cochayuyo, que lo cual, claro, el alga en sí tiene un sabor que es fuerte, un aroma, una textura que es complicada cuando uno no está acostumbrado, versus como en Asia, de que están acostumbrados a consumir todo tipo de algas desde muy pequeños. Acá no, entonces eso fue un desafío para nosotros, poder romper un poco el estigma de que la gente le diera una oportunidad, y que nosotros dentro de nuestros procesos lo que apuntamos fue a disminuir el sabor, aprovechar la textura, pero para darle como cierta masticación versus otros productos veganos que por lo general a base de legumbre o soya son más como pastosos, entonces eso igual era una necesidad, pero sí estaba como prejuicio negativo por el cual costaba mucho hacer que las personas quisieran probar. De hecho, cuando leían que eran los productos a base de algas, lo encontraban muy interesante, muy innovador, pero no querían probar. En cambio, cuando nosotros hacíamos pruebas a ciegas, nunca adivinaban que eran de algas. O sea, siempre pensaban que eran de algún vegetal, de legumbres, de todo, de cualquier cosa ingrediente vegetal, menos algas. Entonces, ese efectivamente sí fue un gran desafío. Y la sociedad o el mercado ha aceptado ya, ¿crees que ha aceptado este tipo de producto? Ha habido mucho más acceso a la información, porque en un principio, como nosotros apuntamos a las personas veganas, era un poco más fácil entrar, ya que ellos sí estaban buscando proteínas alternativas y sí tenían una percepción positiva de las algas por su contenido nutricional, pero claro, no sabían cómo prepararlas para que fueran más ricas finalmente, pues tuvieran mejor sabor, etcétera. Pero con ellos sí era mucho más fácil poder ofrecerles este producto. Y luego también hubo mucho acceso, mucha diversificación en cuanto a la información de alimentos saludables. Entonces empezó a hablar en medios tradicionales como en la televisión o en los diarios de las algas como superalimento, etcétera. Entonces ahí también ese perfil de consumidor que busca alimentación saludable también se empezó a abrir en cuanto a consumir este tipo de producto, pero sigue sin ser masivo, o sea, siempre va a ser un nicho. Sí, pero esa es otra pregunta. ¿Crees que siempre va a ser un nicho? ¿Hay un crecimiento en el consumo, este tipo de consumo? Sí, hay un crecimiento, pero yo sí creo que por lo menos en Chile va a ser un nicho, porque como comentaba, tenemos mucha influencia de gastronomía extranjera, sobre todo si uno va a un retail, o sea, a un supermercado, vas a ver muchos productos de Estados Unidos y hay como góndolas o pasillos especiales que son para alimentos saludables. Entonces es como la persona, el consumidor que quiere va a ir a ese pasillo, pero uno lo ve y a la gente que no le interesa no va a pasar por ese pasillo. Entonces yo sí creo que si bien ha crecido, va a ser un nicho. Sí, porque el tema de la comida es un tema cultural también, ¿no? Hace mucho, bueno, la comida nos trae recuerdos, nos trae referencias culturales. Bueno, o sea, muchos desafíos, ¿no? Por delante. Y una vez que, pero entiendo, ¿no? Que para crear el impacto que queréis crear con eso, este tipo de alimentos, es importante que más gente consuma, ¿no? Más gente entienda los beneficios de todo lo demás. Y, o sea, crear escala. ¿Crees que, bueno, dejando al lado el tema de la demanda, que todavía puede crecer, todavía es un nicho y puede ser que sea un nicho, ¿habría capacidad de producción de algas suficientes para si, por ejemplo, en algún momento eso se genera un hype o la gente empieza a consumir
¿Cómo sería este tipo de producción? La cosecha, o sea, el proceso todo. Porque me parece todavía un poco, no sé, lo que me está comentando, un poco más manual, artesanal, más enfocado en algunos recolectores. ¿Cómo sería eso? Claro, en Chile, al ser praderas naturales, no existe un manejo tan controlado, pero la verdad es que Chile efectivamente es un exportador de algas como materias primas, porque de las algas hoy se sacan muchos derivados que se utilizan en la industria alimenticia, cosmética, etcétera, como que se llaman fitocoloides, son carragenina, agar-agar, etcétera, que son muy utilizados en distintos tipos de industrias. Y la verdad es que con los kilómetros de costa que tenemos en Chile tenemos una biomasa disponible muy alta, de la cual se aprovecha un porcentaje muy bajo todavía. Entonces, en términos del recurso en sí, todavía existe mucha capacidad. Las caletas de recolectores todavía son varias, o sea, existe disponibilidad. La verdad es que cuando hay menos es porque no hay trabajo, no hay demanda del recurso. Entonces, por ese lado también existe espacio. Y después, cuando eso se llegase a copar, por lo menos en Chile, ya en otros países existe el modelo de acuicultura de algas, que obviamente es mucho más eficiente que hacer estas como praderas más gestionadas como tipo de agricultura, pero de algas, que se ocupa mucho en Portugal, en España, en Europa o en Estados Unidos también. Entonces también ahí existe una nueva vuelta de hacer estos modelos más como más especializados para aumentar la productividad de las algas, pero escala. claro, como Chile todavía tiene espacio en las praderas naturales, obviamente no van a tomar ese camino, ya que una producción controlada de algas va a ser obviamente más cara que la producción natural. O sea, no existe hablando de Chile, ¿no? Una hacienda o algo que produzca alga de una forma Claro, más industrial, no es el caso, ¿no? Y claro. hablaste de un tipo de alga. ¿Hay otros tipos de alga también? Sí, o sea, en el mundo existen más de 40.000 especies de algas y cada día se descubren más porque es un universo muy amplio. Uno por lo general, nosotros trabajamos con macroalgas, entonces existen muchas formas de ir diversificándolas. Por ejemplo, antes el cochayuyo estaba catalogado como una sola especie, ya hace un par de años las definieron como dos especies distintas por características taxonómicas. Entonces, si bien el cochayuyo es el alga más conocida, de ahí existen otras como el güiro, el pelillo, la lechuga de mar, etcétera, que son también más conocidas por la gente que sabe del tema, pero que de todas formas se usan en algunas, más en los pueblos que están cerca de las costas. El luche también se hacen como las recetas en torno a eso, pero en Chile el cochayuyo es la más conocida. Mm. ¿Y crees que esto podría ser, a ver, podría ser, hablando de alga, ¿no? Una solución para hambre, para otros tipos de problemas relacionados a la alimentación? Sí, totalmente. De hecho, una de las razones por las cuales nosotros ocupamos algas en alimentos que partimos y luego en biomateriales es porque es mucho más sustentable que cualquier otro ingrediente terrestre, porque no necesita suelo para su crecimiento y ya con eso hace una gran diferencia de la agricultura, porque hoy por hoy la población mundial está aumentando exponencialmente, se necesita más terreno para que esta población viva, pero a la vez se necesitan más alimentos para estas personas y obviamente la agricultura utiliza mucho suelo, además de que utiliza mucha agua, entonces es mucho más sustentable poder usar algas como ingredientes para ir reemplazando otros ingredientes vegetales terrestres. Claro, comentando ahora con tu respuesta, ¿no? Me he dado cuenta que la verdad es que no necesitas el agua adicional para el cultivo de alga, ¿no? O sea, ya está en el agua. O hay otros tipos por ejemplo, pensando ahí en la producción más masiva, habría que
¿es suficiente lo que existe de nutrientes en el mar o necesitaría más nutrientes, poner como se hace en el suelo, en la agricultura tradicional, poner otros tipos de químicos, otros tipos de cosas para mantener la producción activa, la producción productiva y la producción que sea más escalable? En Europa, por lo general, este modelo más de acuicultura de algas se hace de todas formas en el mar. Entonces no necesita más agua, no se utilizan fertilizantes de ningún tipo, no necesita químicos, porque la verdad es que el mar es rico en minerales, en vitaminas. De hecho, las algas generan antioxidantes por verse enfrentadas al sol, al movimiento, etcétera. Esos son como agentes protectores que ellas tienen. Y también existe el modelo de hacer piscinas de algas, que eso se utiliza más en Estados Unidos y que, si bien necesita agua, sigue siendo mucho más eficiente por metro cúbico. Por tanto, va a utilizar siempre menos agua que un vegetal terrestre. Así que, y no utiliza en este caso tampoco fertilizantes o químicos o hormonas, nada de eso para crecer. Bien, bien. Bueno, un punto más positivo, ¿no? Para este tipo de producción. Y competencia, hablando de competencia e innovación, ¿se consideran todavía innovadores en este campo? ¿O hay mucho más competencia, la gente, otras empresas? Has hablado de otros países, pero hablando, por ejemplo, en Chile o Sudamérica, ¿hay otro tipo? ¿Hay competencia para lo que hacéis ahora en Kelp? Existen otras empresas también desarrollando productos a base de alga, utilizando algas como ingrediente, pero las utilizan en un porcentaje bastante bajo. De hecho, nosotros ocupamos mínimo el 50% de la formulación es algas para poder tener un impacto real en el producto final. En cambio, existen otras marcas que ocupan porcentajes muy bajos. Y lo mismo pasa en otros países. Y en el tema de biomateriales también existen personas trabajando con algas, pero también es muy nuevo. Entonces el desafío es grande porque no hay información al respecto. Estamos todos desarrollando nueva investigación. Así que obviamente que hay, porque siempre va a haber competencia. Y si no, por ejemplo, en el rubro de alimentos, la competencia sigue siendo los otros productos plant-based. O sea, no solo los productos a base de algas. Y en los biomateriales también es cualquier biomaterial que sea 100% compostable, de forma natural, por ejemplo, en nuestro caso, o cualquiera, en Latinoamérica, por ejemplo, es cualquiera que sea biodegradable, y en ese sentido se pueden ocupar todavía ingredientes plásticos, a diferencia de Europa, que tiene una normativa mucho más exigente. Así que uno pasa a ser como competidor en la misma categoría, no necesariamente con los que son a base de algas. Eso sería como ya la competencia más directa en el aspecto como innovador. Pero existe mercado para todos, y finalmente alimentar a la población mundial, porque también uno no va a apuntar a que va a alimentar a todas las personas del mundo, pero sí poder apuntar a un segmento. Y lo mismo con los biomateriales. O sea, yo creo que si bien va a existir un cambio importante, ese cambio va a costar, va a tomar tiempo de poder hacer la transición de uso de plástico a uso de biomateriales, porque el plástico tiene demasiadas aplicaciones y demasiadas propiedades, y es muy barato. Entonces lograr eso mismo es bastante complejo, y por eso no existen tantas alternativas en el mercado y existen pocos productos a base de estos biomateriales, porque el desafío es muy grande. Sí. Has tocado ahí un tema, bueno, otro tema que es un tema importante que hacéis también, ¿no? Que me comentabas, que es el tema de embalajes, o sea, como... Hablando entonces un poco de eso, pero también de alimentación, ¿cuáles son las propiedades de las algas que interesan ahí, que se destacan para que sea industrializada en distintas formas? En el ámbito de alimentos es el contenido nutricional, porque son altas en vitaminas, minerales, antioxidantes, tienen proteínas, tienen aminoácidos esenciales, tienen mucha fibra, tienen grasas, pero son de las grasas positivas, omega 3, omega 6,
Y lo bueno que considero yo es que todo esto es en muy pocas calorías por porción, lo cual nos diferencia, por ejemplo, de, no sé, las legumbres, que también tienen un contenido nutricional bueno, pero son altas en calorías también. Y sabemos que la obesidad y el sobrepeso es otra de las pandemias de estos últimos años. Y por el lado de propiedades funcionales, efectivamente tienen algunas que sirven para hacer este tipo de reemplazo, para desarrollar materiales alternativos o también para darle reemplazo de ingredientes artificiales en los alimentos. O sea, muchas cosas. Entonces, hablando un poco de el otro uso, ¿no? que hacéis. ¿Qué hacen ahí para este tema más funcional, el tema de sustituir embalajes plásticas y todo lo demás? ¿Cómo habéis hecho primero este cambio? ¿Fue una demanda del mercado? ¿Fue un nicho que habéis percibido? ¿O algo más de visión de que esto va a pasar en el futuro? Cuéntanos un poco de este cambio, no cambio, pero añadir este tipo de solución. La verdad es que partió por una necesidad propia. Nosotros ocupamos plástico en nuestro embalaje y sabíamos que utilizar plástico iba un poco en contra de nuestro concepto de sustentabilidad y buscamos alternativas, pero no encontramos para alimentos congelados. O sea, porque realmente lo más importante de un packaging es que asegure la inocuidad del alimento en su interior. Entonces, todos los biomateriales que existían, ninguno cumplía esto, ninguno aseguraba la inocuidad. Y con lo que nosotros habíamos aprendido sobre algas, consideramos que tenían las propiedades para desarrollar este tipo de materiales. Entonces ahí tomamos el desafío, hicimos un prototipo, ahora tenemos un MVP, estamos testeándolo en producción industrial, porque nuestra idea siempre ha sido de que se pueda fabricar en las mismas líneas de plástico para que sea altamente escalable. Entonces estamos en eso ahora porque vimos ese espacio de que había necesidad, por ejemplo, en el packaging de alimentos congelados, pero también porque las regulaciones han ido cambiando y migrando hacia esta necesidad de hacer un reemplazo del plástico por alternativas más sustentables, y eso es en Chile y en el mundo, eso es a nivel general. Entonces la gran diferencia con el rubro de los alimentos es que en los alimentos esto es una alternativa que las personas pueden decidir si quieren consumir o no. En cambio, en el tema de materiales ya es una necesidad y es una obligación. Entonces obviamente el mercado es mucho más atractivo y también el mercado del plástico en sí, el volumen es enorme porque el plástico se utiliza para todo. Y ahí empezamos a ver espacios de nuevas necesidades de, por ejemplo, plásticos que se utilizan en el proceso de la industria alimenticia o de la agricultura, que no están visibilizados para el consumidor final, pero que también generan mucho desecho. Entonces nosotros empezamos también a ver ese espacio que no estaba siendo atendido, porque también desarrollar un packaging de alimentos tiene que cumplir muchas exigencias. Entonces hay otras startups tratando de abarcar ese desafío y nadie ha tenido éxito todavía porque es muy importante, es muy complejo y obviamente nosotros nunca hemos recibido una inyección de capital tan alta como otras startups internacionales. Entonces obviamente tenemos que saber a través de eso poder encontrar nuevos nichos de mercado que sean a los que podamos abordar más fácilmente. Entonces hoy estamos enfocados en estos plásticos que se utilizan dentro de los procesos productivos de la industria de alimentos y de agricultura. Perfecto. Y ahí sí que la competencia será enorme, ¿no? Y esto todavía están con una prueba más conceptual, aunque sea MVP ya. El coste de este tipo de producción de nuevo plástico, nuevo embalaje, ¿no? No solamente el coste, pero también la cantidad de algas, me imagino. ¿Cuál es la cantidad de algas que necesita para hacer un embalaje para una hamburguesa? Es decir, alguna cosa así, ¿no? Que ya hacéis. No sé si es poco, si es mucho, si son toneladas, si son kilos. ¿Cómo es la producción de esto?
Claro, nosotros también ocupamos un porcentaje importante para que sea el ingrediente principal y obviamente genere este impacto que nosotros buscamos. Pero como te comentaba, todavía existe mucho espacio para la industria de las algas. Entonces, y como somos pocos los que trabajamos con algas todavía, no hay problema desde el tema del recurso en sí y porque se puede seguir industrializando. Así que existe este espacio. Pero efectivamente competimos con las alternativas, los materiales alternativos, pero nosotros estamos apuntando a Europa, donde las regulaciones son más exigentes y en términos de costos, si bien obviamente estos materiales son más caros, porque finalmente el plástico es muy barato, es como de repente es cuestionarse un poco eso, de por qué el plástico es tan barato. Nosotros que no teníamos un volumen de producción tan alto, costaba centavos el embalaje plástico que nosotros usábamos. Entonces llegar a competir con eso es bien complejo, pero en Europa, como existen normativas y existen impuestos y existen un montón de regulaciones que tienen que cumplir, para ellos se hace mucho más barato poder tener un material alternativo del cual no se tengan que hacer cargo luego del residuo que este genera. Entonces ahí uno puede competir con el precio que uno tiene y luego obviamente se hace un poco de economía de escala, o sea, mientras mayor la producción siempre va a ir disminuyendo el costo de los ingredientes en sí. Bueno, comentabas un negocio interesante, ¿no? El tema internacional, global, la visión un poco no solamente en Chile, pero en todo el mundo. Incluso he conocido por primera vez Kelpie en el evento ese como hace 2 años, ¿no? En Valencia, de alimentación. Estaban ahí hablando de la parte de las hamburguesas, de los alimentos, y yo creo que todavía no tenían esta parte de bagaje. Pero hablando de esto, de mercados, públicos, cultura, ¿crees que este tipo de solución, no solamente el alimento, pero también el embalaje, tiene más espacio, tendrá más espacio fuera de Chile, fuera de Sudamérica? ¿Cómo lo ves eso para los próximos años ahí? Yo creo que efectivamente para el producto que queremos desarrollar nosotros, que es un biomaterial que cumpla con todos los términos de sustentabilidad, sí, nuestro mercado está principalmente en Europa, que busca dentro de la regulación eso. En Chile y en Latinoamérica todavía existe ese espacio de que se usan ingredientes plásticos dentro de las formulaciones de los materiales biodegradables. Entonces nosotros no queremos ceder en eso porque es un poco, si bien obviamente el uso del plástico es mucho menor que en un producto que sea solo plástico, igual termina contaminando, y lo más negativo es que estos materiales biodegradables que tienen plástico en su formulación no pueden ser reciclados y cuando se compostan liberan microplásticos al ambiente, entonces tampoco cumplen con la funcionalidad que uno está esperando. De hecho, claro, el beneficio que tienen es que se utiliza menos plástico en su producción y generan menos plástico como desecho. Pero obviamente no es 100% inocuo. Entonces, eso los hace de todas formas más competitivos en precio y más fácil de producir. De hecho, se producen muchos en China, que también tiene estas regulaciones más laxas. Entonces, para nosotros estamos apuntando a un mercado mucho más especializado como lo es Europa, donde efectivamente se busca que se cumpla con estas funcionalidades que aporten 100% a la sustentabilidad, y obviamente dentro de eso va a ser un mercado con más competencia para nuestros tipos de materiales. De hecho, las startups que existen están mayormente concentradas en Europa por esto mismo, pero por eso apuntamos a ese mercado principalmente. Si bien uno quisiera ceder porque existen otras startups en Latinoamérica que hacen biomateriales pero ocupan plástico y finalmente venden y tienen alianzas con empresas grandes, etcétera. Como también hay startups que hablan de reciclaje, que también el reciclaje tiene limitaciones. O sea, una botella puede ser reciclada máximo 4 veces, tampoco es que se pueda reciclar infinito todo el plástico.
y también existe poca infraestructura para reciclar, y armar una planta de reciclaje cuesta miles de millones de dólares. Entonces tampoco es una solución. Es mejor, obviamente siempre va a ser mejor que el plástico, versus que el plástico termine como un desecho, ya sea en vertederos o incluso en el mar, que es una de las mayores, donde existe una mayor concentración de plásticos como desecho, pero obviamente no es la que resuelve el problema un 100%. Sí, sí. Muy bien. A ver, estás ya como trabajando en eso, ¿no? Hace tiempo ya, o sea, con experiencia en todo este tema. ¿Qué impactos ves que ya habéis podido crear con estas iniciativas? Bueno, en términos de alimentos, por el uso de algas, nosotros pudimos disminuir en un 50% el impacto ambiental negativo versus otros productos plant-based. O sea, que incluso un plant-based ya tiene un menor impacto de un 90% versus la industria ganadera. Entonces nosotros podemos disminuir en un 50% más ese impacto, el uso del agua, el uso del suelo. Y en el tema del biomaterial también, nosotros al poder ocupar este ingrediente también disminuimos eso, porque existen otros biomateriales que también ocupan ingredientes terrestres, vegetales terrestres, y eso también tiene el punto negativo de que estás ocupando terreno y un ingrediente comestible para un biomaterial que le quita la oportunidad a personas de poder comer. Entonces no es tan sencillo en verdad abarcar ninguno de estos desafíos, porque es multifactorial, hay que considerar muchas cosas. Pero nosotros con el uso de alga, ya solo por utilizarla en los porcentajes que los utilizamos, podemos generar esa reducción del impacto ambiental negativo. ¿Qué tipo de cambios, no, te gustaría ver en la industria en general, ¿no? De las industrias que trabajas ahí ya, que actúas en los próximos años? ¿Es un tema más de normativas? ¿Es un tema más de conciencia? ¿Qué cambio crees que debería pasar para que realmente el impacto sea enorme o sea lo que se espera? Yo creo que en el tema de materiales alternativos sí está estrechamente relacionado a las normativas y a las regulaciones, que se vayan volviendo más estrictas, por ejemplo, en Latinoamérica. Así que eso por ese lado, porque va a obligar a la industria del plástico a transformarse. Y por el lado de los alimentos, un poco al tema de la ay, se me fue la palabra. Bueno, o sea, más consciente ya, lo voy a decir de nuevo para que no genere tema de la grabación. En la industria de alimentos, de que la gente sea más consciente y las empresas más grandes, que son los players más importantes en el rubro, consideren e incluyan este tipo de ingredientes. O sea, y ahí va mucho más de la mano de la demanda. O sea, mientras el consumidor vaya volviéndose más exigente en esto, las grandes industrias van a verse obligadas a ir mejorando en este sentido. Y creo que eso está pasando porque las generaciones más jóvenes efectivamente tienen un interés por la sustentabilidad, están mucho más comprometidos, así que eso va a generar ese cambio, que finalmente las industrias grandes son las que se tienen que transformar, porque independientemente nosotros somos una startup muy pequeña y incluso considerando startups tan importantes como Notco, el impacto comparado con otras empresas tradicionales siempre va a ser muchísimo menor. Entonces, en ese tema de alimentos, yo creo que es un poco que las empresas grandes ya vayan tomando este camino que va a ir de la mano de la demanda de los consumidores. Perfecto, muy bien. Bueno, Alejandra, la charla podríamos seguir más seguramente, pero por el tiempo estamos llegando al final. ¿Te gustaría dejar un espacio para un mensaje, algo que quieras decir para que podamos finalizar nuestra charla? Sí, lo que me gustaría decir como un poco como conclusión, yo creo que como consumidores es nuestro deber cuestionarnos un poco los modelos tradicionales, porque el cambio climático no es una broma. Yo creo que todos nos hemos ido dando cuenta de lo real que es.
Y claro, yo no voy a apuntar este mensaje a las generaciones más antiguas, porque obviamente esto es también, tiene como un segmento de cliente, como todo, así que creo que las generaciones más jóvenes ya se están cuestionando y es nuestro deber hacerlo para que efectivamente podamos cambiar las industrias y llevarlas a modelos mucho más sustentables, que de repente puede parecer imposible, pero ya nosotros tomando decisiones de elegir productos más sustentables, aunque uno pueda creer de que como consumidor es ínfimo o casi marginal o invisible el aporte, si cada vez somos más, obviamente vamos generando una masa crítica más importante, eso como consumidores, y también que hayan cada vez más personas trabajando en estas soluciones, porque son desafíos que existen hoy, entonces se necesitan nuevas startups, nuevas mentes que estén pensando en cómo abordar los desafíos de hoy. Entonces también un poco invitar a las personas que estén pensando en esto que también puedan considerar armar sus propias empresas, armar sus propias startups, si es que ya han visto y han experimentado esta problemática y quieren aportar y hacerse cargo. Es un súper buen camino para llevar esto a la acción. Muy bien. Bueno, Alejandra, enhorabuena por vuestra iniciativa, por vuestro esfuerzo, el trabajo que se está haciendo ahí en Kelp y también por la industria. Entonces ahí te agradezco nuevamente por el tiempo y nos vemos ahí en otros episodios de Future Hacker quizás, ¿no? Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y por este tiempo. Future Hacker. Life. Path. Future.